Continuamos con el desarrollo del nuevo diario AM y tenemos nuestro primer invitado. Está con nosotros Alfredo de la Cruz, especialista en relaciones internacionales y seguridad. Bienvenido, Alfredo. Qué honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí, ya con caras que uno conoce, y a usted que lo sigo de otro espacio. Muchísimas gracias, gracias. Un honor para mí también. De entrada, la pregunta obligatoria de los temas internacionales que en este momento son noticia y que están en la palestra y en la opinión pública. El tema de la guerra Rusia y Ucrania. ¿Qué va a suceder con eso? El presidente Trump ha dado el primer paso y establece que muy pronto estaría resolviendo la situación. ¿Sería esto a corto o a mediano plazo? ¿Cuál sería el papel que jugaría Ucrania? ¿Si entraría a la OTAN? Todos esos detalles. ¿Qué va a suceder a nivel del mundo con relación a este problema? Bueno, gracias por la invitación y una pregunta suya que da para varias tesis doctorales. Sí. Mira, en primer lugar, vamos a ponerlo en contexto. La Casa Blanca anunció una llamada telefónica entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algo significativo dado el distanciamiento que hay entre los dos estados desde que por allá, por febrero del año 2022, la Federación Rusa, dirigida por Vladimir Putin, iniciara la invasión a Ucrania. Pero lo relevante de esto es que se habló que los presidentes se iban a reunir en Arabia Saudita, donde hay delegaciones que se están reuniendo a partir de hoy para preparar el camino para la reunión entre los dos presidentes. Y un detalle muy significativo es que en estas reuniones no están invitados actores preponderantes del tema, como son Ucrania, que es el teatro de operaciones del conflicto, y la Unión Europea, siendo que es en su región donde está el conflicto. Esto pues genera muchas lecturas y en el caso nuestro nos retrotrae a 1938. Porque es bueno ver la historia para uno ambientarse y no repetirla otra vez. ¿Qué pasó en 1938? Bueno, el 30 de septiembre de 1938 se firmaron los acuerdos de Múnich entre Alemania, que a la sazón dirigía Adolf Hitler, Mussolini, a la sazón presidente de Alemania, el primer ministro de Francia, Mussolini, presidente de Italia, sí, el primer ministro de Francia, y Chamberlain, que era el primer ministro del Reino Unido. En estos acuerdos se le cedieron los sudestes a Alemania sin ni siquiera conocerlo Checoslovaquia, que era el país a que pertenecía a esta región. Ustedes saben que en el Imperio Austrohúngaro era un imperio multiétnico y habían varias etnias. Los alemanes se ubicaron, varias comunidades alemanes étnicos se ubicaron en los límites entre Alemania y Checoslovaquia. Entonces, cuando cae el imperio austrohúngaro, estas personas quedaron dispersas. Bueno, se forma Austria y se le impidió a ellos unirse a Alemania. Y a la otra parte ni siquiera se le permitió quedarse en eso que iba a ser Austria, sino que se le obligó a radicarse en Checoslovaquia. Pues siempre en Alemania hubo el reclamo de esos territorios, que eran cerca de 30.000 kilómetros. Bueno, el hecho es que Europa, ante el miedo a Hitler, pues estas potencias se reúnen con ellos en Múnich y firman los acuerdos. Checoslovaquia protestó todo el tiempo porque se firmaron a espaldas de ellos. Sí. Sin embargo, fue el 30 de septiembre y entre el 1 y el 10 de octubre Hitler ocupó la región de los sudestes. Pero como Chamberlain y los otros primeros ministros entendían que eso era lo malo que quería, que ya había que darle eso para que se estuviera tranquilo. Pues se dieron. Se dieron. Pues, señores, de ahí expulsaron a todos los checos. Tuvieron que irse para Checoslovaquia. Pero al poco tiempo Hitler empezó a invadir Europa. Entonces, hoy uno dice, bueno, pero si de pronto Ucrania... Si tú no estás en el almuerzo
es porque eres parte del menú. Si Ucrania no está hoy ahí, se la van a repartir. ni Europa. Entonces le van a ceder a Rusia a Ucrania. Bueno, Pero no creo que sea Ucrania completa. Pero No, el sí, territorio ocupado Bueno, ya lo que por ya Rusia. ocupado. Crimea, por ejemplo. Sí. miren, vamos a llevarnos de lo que han dicho. Por ejemplo, el señor Kikelo dijo que era poco razonable pensar en que se iba a volver a los límites anteriores al 2014. Yo lo interpreto de mi perspectiva de la siguiente manera. Crimea es antes del 2014. Eso significa que Crimea no vuelve a Ucrania. Tampoco Rusia puede entregarlo porque es el único puerto en aguas cálidas que le queda. Bueno, y parte de su planteamiento es precisamente eso, que fue parte de Ucrania en un momento por los acuerdos de cuando existía la Unión Soviética. Bueno, ese punto merecería un programa porque realmente, cierto, como usted dice, era un territorio ruso. Y que le cedieron la administración a un país aliado de la Unión Soviética y que lo que están reclamando es su territorio. Así es un tema interesante. Pero siguiendo en la línea, ¿qué pasa? Como superpotencia, Rusia no va a entregar ese puerto, el puerto de Sebastopol, que es uno de los más importantes que tiene ahora mismo y es su puerta de entrada al Mar Negro ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, todo lo que se ha conquistado después de 2022 para acá, Donetsk, Lugansk, todo lo que está en la región del Donbass, eso podría entrar en negociación. En una especie, ustedes saben que cuando las potencias se sientan, esa especie de toma y daca. Yo te doy aquí, pero quiero aquí. Bueno, yo te cedo ahí. Entonces, las negociaciones posiblemente sean en esa parte. Ahora, ¿cuándo entrará Ucrania y Europa? Bueno, si ustedes se fijan, en una de las declaraciones de Marco Rubio y de otros se dijo que Ucrania iba a participar en las negociaciones de paz, pero lo que se está debatiendo ahora en Arabia Saudita no son discusiones de paz. Se está recomponiendo la relación entre Rusia y Estados Unidos, que quedó muy averiada después de la anexión de Crimea, y en la administración de Obama, la administración demócrata, se distanciaron bastante. Que si bien la administración demócrata de Biden logró reconstruir el sistema de alianza de Estados Unidos con Europa, pero se alejó demasiado de Rusia. Y muchos señalan que parte de esto tiene que ver con eso y la expansión forzosa de la OTAN a las puertas de Rusia. Y la injerencia incluso de los propios Estados Unidos a través de financiamiento a Ucrania para que pudieran hacerle frente a Rusia. Con armas y dinero. Con armas y dinero. Armas y dinero. Pero muchos expertos apuntan a que estas negociaciones, dejando de un lado a Ucrania momentáneamente y digamos que con una complacencia por parte de esta administración del presidente Trump hacia Putin, es darle un poder absoluto a Putin frente a los países de la Unión Europea, fortalecer y robustecer a Rusia y que eso en su momento pudiese implicar un peligro para la propia Unión Europea en términos de equilibrio económico, armamentístico y capacidades de negociación entre sus relaciones diplomáticas, pero que también pudiese ser un arma de doble filo para los propios Estados Unidos y esta parte del mundo. Mire, lo que usted plantea es interesante, eso se enmarca en otra estrategia más amplia. Mire lo que pasa. Antes del distanciamiento entre Estados Unidos y Rusia, se veía desde el punto de vista estratégico que Estados Unidos debía acercar a Rusia a su seno, porque ya en el siglo pasado, Henry Kissinger, el antiguo consejero de Seguridad Nacional, había recomendado que era necesario para Estados Unidos y muy importante mantener a Moscú lejos de Beijing y a Beijing lejos de Moscú, pero más cerca de Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista estratégico, esto es una estrategia complicada porque significa, esto tiene muchas aristas. La primera es que Europa pierde relevancia, es lo primero. Que ya está en camino a eso. Está fuera de la ecuación. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto podría significar que Trump quiere acercar a Rusia, a Putin, a su esfera de influencia para distanciarlo de China. Porque miren qué es lo que pasa. Claro. El único poder que pone en peligro la hegemonía de Estados Unidos es Rusia y China juntos. ¿Por qué? Porque ellos se complementan. China tiene lo que le falta a Rusia y Rusia tiene lo que le falta a China. Entonces, el error más grave de la administración demócrata que dirigió Joe Biden fue acercar
contribuir a acercar a Rusia y China, que tenían su propio problema. De hecho, tienen problemas estratégicos porque comparten el mismo espacio geopolítico. Tienen intereses por tanto, comerciales encontrados. Tarde o temprano eso hay problemas. Pero entonces la estrategia de Trump no es mala en ese sentido. Ahora, ¿qué significa esto? Eso es perjudicial para Europa y para Ucrania. ¿Y pudiese acercar entonces Europa a China? No necesariamente, porque Occidente y China no comparten los mismos valores culturales ni ideológicos. Recuerden que China, aunque es un país capitalista, es otro sistema. Es un híbrido. Sí, es un régimen sociocapitalista. podríamos decir, es un régimen autoritario, mientras que Europa, Occidente, defiende la democracia, los derechos fundamentales. Yo quiero que ustedes entiendan que lo que es Rusia y China son países que esos valores de democracia no lo comparten. El pueblo ruso es un pueblo resiliente que es capaz de pasar hambre por conseguir sus objetivos. Es decir, si el líder de la nación es capaz de transmitirle el mensaje y que ellos se identifiquen con él, ese pueblo es capaz de pasar, lo ha hecho a través de la historia. Sí, a través de la historia. Usted está estableciendo, Alfredo, que aquí que existiría la posibilidad o existe la posibilidad de un bloque rojo entre Rusia y China. No, actualmente existe. Sí. Precisamente parte de la estrategia de Trump y es correcta desde el punto de vista de los objetivos y el interés nacional de Estados Unidos, romper, fracturar esa unidad y traer a Rusia a su redil. ¿Cómo lo logra? Sencillo. Rusia siempre, Putin ha querido, desde que tomó el poder, ha querido que Rusia sea reconocida como superpotencia global, cosa que Occidente no ha hecho nunca. Pero si ahora mismo Trump habló de la posibilidad de readmitir nueva vez a Rusia en el G7, que son las 7 economías más prósperas del planeta, los 7 países más industrializados, aunque él ha dicho que él preferiría el G20, seguir el G20, porque identifica más la dinámica económica del planeta. Ahora bien, inmediatamente Trump llega a un acuerdo con Putin. Para que un conflicto no se repita, hay que reivindicarlo, hay que quitar las sanciones a Rusia. Por tanto, y para que no haya una recurrencia de la guerra próxima. Entonces eso significa que Rusia entraría de nuevo a la comunidad internacional y todo lo que se ha dicho de Putin sería borrado. Sería borrado, reivindicado. Y para que haya una paz duradera tiene que ser así. Ahora bien, volvemos otra vez. ¿Dónde queda Europa y Ucrania? Bueno, Ucrania ya Trump planteó que quiere el 50% de sus recursos, como la tierra rara, por ejemplo. El problema es que la tierra rara, todos los recursos mineros de Ucrania están en el este, en el Donbass, y esa es precisamente la parte que tiene Rusia. Entonces, por eso es que las negociaciones, fíjense, como decía Nicomedes Cedeño en Nisibón de Higüey, si señas vale, esas son mortales. Fíjense que precisamente se va a reunir Trump con Putin, no con Ucrania ni con la Unión Europea. Porque esos recursos también son importantísimos para la Unión Europea. Pero como Estados Unidos quiere independizarse de China en el suministro de tierras raras y minerales estratégicos, entonces fíjate que es con Putin que va a negociar. Claro. En el marco de esa conversación sobre tierras raras estuvo Marco Rubio en la República Dominicana y se establecieron, entre otras cosas, investigaciones acerca de la posibilidad, que sí existen tierras raras en República Dominicana. ¿Cuál sería el rumbo que tomarían las relaciones con los Estados Unidos a partir de una posible negociación de exploración y explotación de ese recurso? Interesante la pregunta suya. Mire, el descubrimiento de tierras raras, que no es de ahora, eso se sabe de hace mucho, y honor a quien honor merece, debo reconocer que el primero que mandó una comunicación al Servicio Geológico Nacional fue Pelegrín Castillo, cuando era ministro de Energía y Minas, para que se estudiaran las anomalías presentes en esa región. Ahora bien, el hecho de tener recursos naturales de esta naturaleza, riquezas grandiosas, ya aquí tenemos una mala experiencia con el oro. Aunque eso refiere a un momento específico en la coyuntura internacional donde se prefirió que viniera una empresa que hiciera una inversión de 3,000 y pico de millones de dólares y creara mano de obra en un momento de crisis internacional y nacional. Pero eso deben decirlo ellos. No es mi posición explicar lo que ellos no explicaron en su momento. Ahora bien, con estos recursos tenemos recursos ahí para salir de la pobreza como nación. De 100 millones. Ahora, si sabemos hacer una negociación inteligente. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas condicionantes favorables para la República Dominicana ahora mismo. Por primera vez
en décadas, tenemos una administración en Estados Unidos que mira con simpatía a República Dominicana, porque si vemos, el señor Marco Rubio en la audiencia de confirmación mencionó más de 5 veces a República Dominicana sin estarle preguntando a República Dominicana, tirando piropos. Y de todos los países que tuvo ahora en esta gira, la primera gira de un secretario de Estado en el Caribe, el único país que no tuvo contratiempo fue aquí. De hecho, si ustedes recuerdan, en el año 2023 o principio de 2024, Marco Rubio fue que dijo en el Congreso de Estados Unidos como senador que había un plan demócrata de traer 3.5 millones de haitianos a la República Dominicana. Sí, él denunció eso. Sí, y en la conferencia de prensa aquí en el Palacio Nacional él dijo que él no podía ir en contra de la República Dominicana si ha tenido una posición de defensa. Entonces, pongo eso de preámbulo para decir, todo el escenario está para que la República Dominicana sea uno de los países más beneficiados de América Latina con la nueva administración. Pero eso no significa que abra cadabra pata de cabra. Si nosotros no somos capaces como Estado, como nación, orquestar un proyecto nacional lejos de los colores partidarios, ese es el problema, pensando en el interés nacional y los objetivos nacionales, pues pasarán 4 años que pasan volando, ya lleva casi 1 metro en el poder. Espérate. ¿Me entiendes? Entonces, las tierras raras están ahí. Por ejemplo, ustedes recuerdan que las empresas que explotaban bauxita en esa zona se fueron del país porque la bauxita abarató el precio en el mercado internacional. Entonces no era rentable. Se abrieron nuevos campos de explotación en Australia, baratísima. Bueno, y las empresas se fueron para allá, cerraron aquí. Pero de pronto China estaba exportando de aquí bauxita sin precio, barco y barco lleno, bien callado, para allá. Y calladito, calladito. No se sabía que eso se estaba dando aquí y realmente no se sabe si era bauxita u otra cosa. No era bauxita, claro. Eran las tierras raras. Pero como nadie, o sea, se podía haber renegociado con ellos, pero ellos tenían tiempo sacando barcos, toneladas y toneladas de tierras raras de aquí. Y a eso, perdóneme, Alfredo, a eso le podemos atribuir que quizás China ya estaba en República Dominicana del año 2002 y que entraron en una negociación con este país para establecer relaciones inmediatas y sacar a Taiwán de la ecuación. Acertado, de hecho. Fíjate que ellos armaron el Milloco también, que ellos querían el puerto de Manzanillo, porque es el puerto de agua profunda. Fíjate que en Cuba hicieron un puerto de agua profunda, pero ese de aquí tiene agua más profunda que eso, que es de los pocos del Caribe. Entonces ese puerto es un recurso que tenemos nosotros ahí invaluable. China quería ese puerto, pero era muy fácil. Ahí tú embarcabas todo tu producto. Claro. Además, que podía usar el país como hub. ¿Como hub? Que nosotros, no sé por qué, pero a nadie se le ha ocurrido, ¿por qué nosotros somos una potencia logística en el Caribe? Que en mi tesis de Relaciones Internacionales lo trato ese tema. Bueno, el hecho es que, volviendo a su pregunta, todas las posibilidades están del lado de República Dominicana, pero para eso tenemos que orquestar un proyecto nacional, no un proyecto del PLD, no un proyecto de la Fuerza del Pueblo, no un proyecto del PRM, sino el proyecto de los dominicanos. Eso es lo más difícil. Y para eso, exacto, para eso se necesita un proyecto de desarrollo nacional donde toda la fuerza productiva y viva de la nación sean capaces de formar parte para que lo amen. Entonces, si no somos capaces de entender eso y ubicarnos en eso, entonces van a pasar los 4 años en la administración Trump que nos mira con simpatía y no vamos a lograr pero esa, por ejemplo, la aparición de tierra rara o la confirmación de que existe tierra rara en ciertas cantidades, en cantidades importantes, no podría incidir en que la posición que han asumido algunas potencias extranjeras y organismos internacionales con relación al tema haitiano y la República Dominicana varían. O sea, de querer imponernos a los haitianos aquí, o sea, porque ya hay intereses superiores que podrían determinar un cambio en esa conducta. Y en esa misma línea, maestro, si mañana se moviera, siguiendo la pregunta de Don Tuto, y se va el Partido Republicano y llega el Partido Demócrata, ¿en qué quedaría entonces esa proyección? Porque es una posibilidad, porque a mí me llama la atención como en República Dominicana estamos haciendo villa con Donald Trump, como que él llegó para quedarse hasta que se muera. O sea, aquí no estamos tomando en cuenta que mañana no puede irse Trump y llegar otra persona. No, porque hay acuerdos que se establecen y se supone que hay continuidad de Estado. Sí, pero por eso digo, ¿cómo quedáramos nosotros en una administración demócrata? Fíjense, en la estrategia, las oportunidades hay que aprovecharlas. Esa conjunción de factores. Por ejemplo, yo participé el jueves pasado en un conversatorio privado en la Universidad del Caribe que me invitó el licenciado Peregrín Castillo con un abogado de puertorriqueño, pero que ejerce en Washington,
para varios países latinoamericanos y para empresas multinacionales, y es experto constitucional en la situación de Groenlandia y Dinamarca. Ha trabajado con ellos allá. Precisamente el doctor Cos, que así se llama, hablábamos sobre esto, y él estábamos de acuerdo en que de los países de América Latina, el más aventajado ahora mismo para beneficiarse de la administración que hay en Estados Unidos es República Dominicana. Así es. El problema es el que ustedes plantean. Esto es 4 años. Exacto. No sabemos lo que viene después, pero estos son 4 años y nos miran con simpatía, pero sin estrategia no logramos nada. El problema de él es eso, la forma o la estrategia que se utilice aquí para nosotros poder aprovechar esos 4 años y que sean productivos a largo plazo. Unidad. Entonces, con El relación tema a lo de haitiano. Haití, mire, hay lo siguiente. Mucha gente critica al presidente Luis Abinader porque en todos los foros internacionales habla sobre el tema haitiano. Y yo creo que es una crítica insensata porque el problema más grande que tiene República Dominicana es el problema de Haití. Y no debe de cansarse. Todos los dominicanos debemos de hablar de eso. Yo cuando voy a Europa representando al país en cualquiera de mis funciones, yo dejo eso muy claro. Y Europa está entendiendo. Con el problema que tiene inmigración ahora, está entendiendo esa situación. Y ustedes saben, aquí no ha habido más problemas porque esa comisión que designó el gobierno dominicano, que ha estado en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica y en Europa, hablando sobre el problema, concienciando, ablandando la opinión pública. Por eso es que ahora mismo la opinión está un poco light con República Dominicana. Sí, pero ahora además se suma el interés por las tierras raras. Sí, Y sí, yo quiero en ese sentido, Alfredo, con el tema de las tierras raras, más allá de este interés de acercamiento por parte de Estados Unidos y para todas las bondades que tiene este químico en cuanto a tecnología, aviación y demás, ahí no también influye, para mí, por sobre todas las cosas, el tema de fabricación armamentística. Bueno, las tierras raras son usadas también en el sistema de seguridad y defensa, en la construcción de armamento de última generación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso, no hemos terminado con Haití, volvemos por allá, pero yo pienso que, ¿qué es lo que está pasando aquí con las tierras raras? Podía haber investigado, podrían haber buscado para investigar, por ejemplo, la Universidad de Texas o cualquier otra universidad de esas que son punteras a nivel mundial en descubrimiento, pero se buscó el equipo de geólogos del ejército de Estados Unidos. Pienso que Estados Unidos está mandando una señal fuera de aquí, China, fuera de aquí. Nosotros estamos hablando la reserva bruta estimada. No, y Rubio lo dijo, Sí, eso. sí, o sea, menos mal que esté en manos de nosotros. de un aliado, de por allá, de que China, acercó. que es la que más tiene 44 millones. Imagínese usted. Si ahorita resulta que cuando se hagan todos los estudios en 3 o 4 meses, resulta que tenemos 30, 40 millones. Se habló de 100 millones. Sí, pero Más es de bruta. 100 millones. Eso es, sí, esas son las estimaciones que hay brutas, pero ahora vienen las reservas netas. Cuando se hagan los estudios en 3 o 4 meses, puede que queden 70, 50, 60 o 40 millones. Estamos ganando como quiera. Eso es mucho dinero. Claro. Entonces, ¿qué Estados Unidos está diciendo? Fuera China. Claro. Fuera. Entonces, hay que entender esa señal. En el pleito, en la rivalidad estratégica de Estados Unidos y China, China en ese campo le gana a Estados Unidos porque es quien procesa la tierra rara. Entonces, recuerden que si China cierra la llave, dice, no van más barcos para Estados Unidos con tierra rara, Estados Unidos tiene problemas en la tecnología. Ay. ¿Entiendes? Porque esto se usa en la televisión, en los satélites Los espaciales, semiconductores. se usa en estos aerogeneradores de electricidad por los imanes de alta resistencia. Eso se usa en todo y en las armas modernas también. Entonces, un país, acuérdense una vez que China amenazó a Japón con no mandarle tierras raras. Entonces, eso ahora mismo, pero ¿qué nos significa para nosotros? Significa que ya nosotros podemos pensar como una república bananera. No. Tenemos que pensar esto nos ubica a nosotros en el plano estratégico de las grandes potencias, de los países importantes del mundo. Pero nosotros tenemos que poner chip de países importantes. Claro. Nosotros no podemos seguir pensando como En país Juca, periférico. En Juca no podemos seguir. No. Ni Juca, ni No. Romo, ni Dembow. Esto no es que la fuerza del pueblo le va a poner zancadilla al PRM o el PLD a la fuerza del pueblo. No, es que esto es un
asunto nacional, Oye, es el interés nacional. Y fuera de colores políticos, tenemos que ver dónde queremos el país en los próximos 40 años. Claro. Y para eso tiene que haber unidad. O sea, el gobierno solo no puede con esto. No, este es un asunto del interés nacional que tienen que ser los partidos políticos, las asociaciones profesionales, todos los grupos de presión tienen que estar representados cuando se conozca el proyecto de esto que unifica el país. Debe de ser así, para que todo el mundo defienda este proyecto sin bandería política. Que ahorita llega otro partido al Palacio Nacional y los lineamientos básicos de esa política de Estado estén creados. El partido que suba solo cambia el matices, pero la línea central del desarrollo nacional sea el camino básico. Pero yo insisto con el tema haitiano. Entonces no le conviene a los mismos Estados Unidos ni a ninguna otra potencia una República Dominicana haitianizada completamente. Por eso es que el momento es oportuno para República Dominicana hacer valer, el gobierno dominicano hacer valer las leyes de inmigración. Ahora mismo, con ese espaldarazo que dio Marco Rubio, era de nosotros haber deportado 10, si deportábamos 7, 10, deportar 20. Diario. Siquiera 2 diario. millones. Sí. ¿Por qué? Porque eso no va a ocurrir, como dijo ahorita acá. La política es cambiante. Ahorita puede que los republicanos salgan y vengan los demócratas. Los demócratas, por más que ustedes vean, nunca han sido amigos de República Dominicana. No. Y eso cambia. Puede Y suceder, tienen un ¿verdad? problema, y cuando llegan quieren marcar una clara diferencia entre la política No republicana. solamente de Alfredo. República Dominicana, sino de Latinoamérica. Alfredo, el equivalente a la tierra rara para República Dominicana sería pozos petroleros. Todavía Dada la- mucho más. Mucho más. Porque el precio es mayor. Entonces, Ok. Alfredo, en esa misma línea que me preocupa, oye, pues yo no soy pendejo. En África se necesita esclavos para el tema de la tierra rara. Y no podrás hacer esa tierra rara de pueblo que justifique que una mano de obra haitiana te metí aquí, de que trabajando ahí. No, y nosotros... Y además Bajo la que base de que se supuestamente necesita- no hay mano de obra. No, y Sí, súmale a eso lo que acaba de decir el presidente Ruto, que Sí, la Unión sí. Africana reconozca a Haití como parte de su territorio. Que a Sí, menos. lo que yo pienso, particularmente sin ser experto en geología, eso se lo dejo a mi amigo, mi gran amigo Cidi de León, que República Dominicana no debería procesar la tierra rara, debería explotarla, pero no procesarla acá. No, que no porque creo que Además, pueda además es procesar perjudicial tecnología para ni el medio recursos. ambiente. No, porque la tecnología se construye. Sí. O sea, Los recursos, Alfredo. sí. Estados Unidos, precisamente China tiene esa potestad ahora porque Estados Unidos hizo una especie de acuerdo donde China era la que iba a refinar y ellos abandonaron la refinación. Entonces ahora tienen esa vulnerabilidad. Ahorita podrían querer que se refine aquí, hacer inversiones necesarias, pero a nosotros como Estado, para preservar nuestra biodiversidad y nuestro costo medio ambiente, ambiental es muy alto. lo que nos conviene es explotarla y hacer la amalgama esta que se hace y que lo procesen allá, sea en Estados Unidos, sea en China, o en Australia, que también procesa. Pero no nos conviene que se procese aquí. Obviamente hay más dinero, el precio es mayor, pero con la otra, con explotarla y mandarla para allá, con eso ganamos mucho. Maestro, pero la explotación necesita mano de obra. Es preocupado por la mano de obra. Sí, pero China explota, Australia explota. Y no tiene- Sí, y no sí, tiene- pero China no tiene Haití al lado. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como nación? La sociedad tiene que empoderarse y exigir que esos inmigrantes que vengan a trabajar como mano de obra estén regularizados. Y la sociedad puede hacerlo, porque aquí no le quitaron a Danilo Medina el 4% para la educación. Y eso parece imposible. No impidieron la reforma fiscal, ahora se impidió la reforma fiscal. Exacto. Pero además, para que haya explotación o refinamiento de la tierra rara, lo primero que se necesita es estabilidad política y social. Sí, eso es y lo el más tema importante. haitiano podría alterarlo. O sea que le conviene desde ese punto de vista a las potencias extranjeras que aquí haya una cierta estabilidad. No, y que hay otro detalle que hay que tomarlo cuando se habla de la crisis haitiana. La crisis haitiana tiene la potencialidad de desestabilizar a la República Dominicana, pues ya desestabilizó a Haití. Y si la isla entera se desestabiliza, No, adiós, vamos a que no agarre desestabilizar el conflicto. Caribe. Exactamente. Y eso va a afectar Exactamente. a Estados Y- Unidos. Y en cuanto al tema de incidencia geopolítica entre estas potencias, dígase, usted tiene a Rusia por un lado, Estados Unidos, que está tratando de erradicar de la región de su territorio a China, que le ha ganado terreno, e incluso con países no alineados y regímenes que ellos apoyan, como caso Maduro, caso Nicaragua. En un tema de conflicto, volviéndonos un poco a la Guerra Fría,
Y nosotros entonces, en este proceso de negociación, ¿cómo quedaríamos? Tomando en cuenta que tenemos unas recién establecidas relaciones diplomáticas con China y que Estados Unidos siempre ha sido nuestro papá. Bueno, mire, las relaciones diplomáticas siempre es interesante tenerlas con el mundo entero. Pero ojo, tenemos en esto que ser objetivos. República Dominicana tiene 2.075.000 dominicanos que viven legales en Estados Unidos. Y somos uno de los países que tiene una comunidad de inmigrantes indocumentados más pequeño. Según el Homeland Security, nosotros tenemos indocumentados en Estados Unidos 230.000 dominicanos. Eso es muy pequeño en comparación con El Salvador, Nicaragua, Chile. Eso no es hablar de México. Sí, no, México tiene... Son 12 millones en total. Sí. Entonces, nosotros, el mercado más grande nuestro es Estados Unidos, no China. De hecho, el año pasado, nosotros el volumen de negocio entre China y República Dominicana fue de 5.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto exportó República Dominicana a China? Menos de 400 millones. O sea que la balanza está inclinada muy favorablemente a China. Eso significa, no, estamos hablando de China. Eso significa que China lo que hace es traer dólares a República Dominicana. Ahora bien, vamos al caso de Estados Unidos. El flujo de negocio entre República Dominicana y Estados Unidos es grandísimo. Estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares al año. Sin contar con la remesa. No, voy para allá. Cuando tú analizas el flujo comercial, ¿y el turismo? Estados Unidos no gana porque importamos más que lo que le vendemos. Pero cuando tú metes la remesa, la inversión extranjera directa y todas esas jodiendas, la balanza se equilibra y nosotros tenemos un superávit. Es decir, que en términos de la balanza de pago de la cuenta corriente, nosotros estamos equilibrados. Estados Unidos no saca dólares, nosotros traemos dólares de Estados Unidos. Por tanto, queda claro, siendo objetivo, que el mercado que nos conviene a nosotros es Estados Unidos. Además, razones geográficas. Además, que tenemos 2 millones de electores allá. ¿Cuántos votantes son esos en las elecciones de Estados Unidos? Entonces, ¿qué es lo que ha fallado en nosotros como Estado a través del tiempo? No de un gobierno, ha sido un fallo nuestro. No saber cómo operativizar esas variables. Tenemos una población grande que vota en Estados Unidos, que es ciudadana estadounidense. Sí. ¿Por qué no el que estamos un proyecto nacional donde operativicemos toda esa variable en función del interés nacional? Con esos votantes, esa remesa que emana. Y usted sabe el poder que significa usted tener 200, 300 mil personas que votan en Estados Unidos. Y no ha habido una estrategia nacional en ese sentido. Por eso es que yo casi siempre he llamado a que nosotros debemos abocarnos como dominicanos a la construcción de una estrategia de seguridad nacional. ¿Por qué, dirán ustedes, Alfredo, y por qué una estrategia de seguridad nacional? Bueno, lo que pasa es que cuando tú creas una estrategia de seguridad nacional, tú te ves obligado a ver la fortaleza y la debilidad de todos los sectores y trabajan y se construyen objetivos a mediano y largo plazo. Cuando se presentan los problemas, quizás no salga como, pues tú no tienes que hacer los ajustes porque está ahí. Y eso permite ver las fortalezas que tenemos para encauzarlas en pos de los objetivos nacionales. Alfredo, finalmente, la visita del presidente Abinader a Guyana, ¿qué envuelve para la República Dominicana en materia de comercio, de combustible, de una refinería de petróleo, de la urea? ¿Qué componente trae eso de beneficio para el país? Mira, eso es interesantísimo y eso se embarca en la política exterior del presidente Luis Abinader, del gobierno dominicano. Cuando en el 2023 el presidente Luis Abinader visita Guyana, primera visita de un presidente dominicano a Guyana que inaugura la embajada dominicana allá, muchos criticaron acá cuando se habló de un campo petrolero, pero desde el punto de vista estratégico eso es interesantísimo porque para el know-how y la diversidad energética de República Dominicana, el que República Dominicana pueda explorar y explotar un campo petrolífero en Guyana, eso significa muchísimo desde el punto de vista estratégico, porque República Dominicana tendrá que asociarse con países que tienen el know-how y las inversiones, tanto estatales como privadas, eso es tremendo desde el punto de vista económico y estratégico para la República Dominicana. Ahora, en el campo de establecer una petroquímica, eso es interesantísimo en la producción de la urea, porque esto se utiliza para la fabricación de fertilizantes y desde el punto de vista agrícola es interesantísimo para nosotros, además de la asesoría en términos agrícolas a Guyana, dado que recuerden que nosotros desde la pandemia no sufrimos desabasto,
¿Por qué? Nosotros tenemos más de un 86% de la producción, del consumo agrícola de aquí se produce aquí en el país. Entonces pues, tenemos la experiencia y podemos exportarla. Pero en la construcción de una refinería, que ahora se está en la fase de factibilidad, eso sería interesantísimo, que nosotros pudiésemos tener una refinería de grandes volúmenes, porque lo que tenemos aquí como refinería es una ilusión. Solo almacenaje, lo de aquí, si acaso, o es una distribución. Para un mes. Para un mes, ok. Bueno. Para un mes, ¿verdad? Cuando Sí. pasó el tema del galo. Sí, hubo problemas, sí, el hubo problemas. ministro. Entonces yo Bueno. pienso que desde el punto de vista estratégico, el presidente Luis Abinader está muy encaminado, está bien asesorado, y eso es muy bueno para la República Dominicana. Bueno, pues nosotros agradecemos, Alfredo, que haya estado compartiendo mucha información y orientando a la ciudadanía, a nuestro querido público, en torno a estos temas internacionales que quizá mucha gente no tenía la referencia o el sentido hacia dónde van las cosas en estos momentos. Gracias por establecer esa diferencia y por estar aquí compartiendo mucho conocimiento y sobre todo esa orientación oportuna y precisa de esos temas internacionales que gravitan en estos momentos y que mucha gente tiene el desconocimiento porque no lo tratan así desmenuzado como lo hemos tratado contigo. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, yo la disfruté muchísimo. Muchas gracias.